Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis 9:38 y saludamos de inmediato a nuestra siguiente invitada porque queremos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos disponible. Nos referimos a la relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero. Gina, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y a todas las personas que nos escuchan en este momento. Sí, vamos a tratar de mejorar un poco el audio porque se escucha un poco más bajo. No sé si usted puede hablar también un poquito más cerca del micrófono porque la escuchábamos. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí la escuchamos perfecto, Gina. Muchas gracias también por otorgarnos la posibilidad de conversar, porque estamos acá en nuestro país a pocos días de conmemorar 5 años de que se registrara el estallido social, el 18 de octubre de 2019, que posteriormente derivó en una serie de protestas, de manifestaciones en contra de diversos temas, a favor de diversas demandas, y que tuvieron una reacción a todas luces desproporcionada por parte de las fuerzas de orden, y que quedó plasmado también en una serie de informes que registraron las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en nuestro país durante ese periodo: uso excesivo de la fuerza, torturas, detenciones injustificadas, entre otras situaciones. Y uno de esos informes, por cierto, los elaboró Naciones Unidas. A 5 años de esta fecha y de ocurridos estos hechos, ¿cuál es la reflexión o la mirada, ¿no?, que se tiene respecto de lo que ocurrió en nuestro país en ese periodo? Gracias. Mira, yo creo que es muy importante entender varias cosas asociadas al estallido y a lo que ha pasado de forma posterior. La primera, he visto desde fuera la bajísima aplicación de justicia a las personas que estuvieron involucradas en las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de protesta, muchas de las que acabas de mencionar. Y eso es grave porque entre más avance el tiempo, el acceso a la justicia, entre más se demore, más difícil es para las víctimas todo su proceso de garantía, de no repetición, de garantía de justicia, todos estos derechos que tienen, pero adicionalmente la memoria sobre los hechos se puede ver afectada, y eso vemos que está pasando también en Chile en este momento. Me he dado cuenta por información que he recibido y otra que he escuchado de forma directa que ha habido una disputa sobre la narrativa de lo que pasó en el estallido, y eso también afecta el acceso a la justicia. Creo que lo más importante es que cuando se cometen graves violaciones a los derechos humanos, es muy importante que haya todo un proceso de rendición de cuentas, de acceso a la justicia, de reparación, de memoria, reparación integral además a las víctimas. Pero una cosa también muy importante que me parece claro mencionarte a ti y recordarle a las personas que nos están escuchando, es que cuando las fuerzas de seguridad han estado implicadas en el uso excesivo de la fuerza y otras violaciones graves a los derechos humanos, es fundamental la reforma al sector de la seguridad y la policía, y vemos que esto no ha pasado. Entonces, un poco ese es como el análisis de los problemas que veo, muy resumido, después de los 5 años del estallido. Uh-huh. Gina, bueno, efectivamente, a propósito de uno de los puntos que mencionaba, esta disputa por la narrativa, ¿no?, respecto de lo que ocurrió en nuestro país durante ese periodo, efectivamente hemos visto cómo diversos grupos de poder en distintos ámbitos, poder político, poder empresarial, han tratado de instalar esta suerte de criminalización de la protesta social, ¿no?, como el solo hecho de protestar o de levantar la voz en contra de algo que se considera injustificado, fuese en contra del orden, de la seguridad social, incluso ya con un término que se utiliza muy repetidamente por algunas autoridades y sectores en nuestro país, que es el llamado octubrismo, que octubrismo sería sinónimo de disrupción, ¿no?, del orden social, con una connotación obviamente
negativa. Fueron muchas las demandas que se levantaron durante el periodo del estallido social, pero si algo quizás pudiese reunirlas a todas es que hubo una impugnación muy fuerte respecto de cómo se estaba administrando el poder en nuestro país, el poder en distintos ámbitos nuevamente. Y eso tuvo una respuesta que se expresó físicamente a través de las fuerzas de orden y de seguridad, pero posteriormente con este otro ámbito. ¿Cómo ven eso desde Naciones Unidas? Mira, la criminalización de la protesta social y del uso del derecho a la libertad de asamblea pacífica es muy grave, porque finalmente esa criminalización lo que hace es evitar el acceso a la justicia y a la reparación de los daños, pero adicionalmente genera un proceso como de cascada de luchas por la memoria de lo que pasó en ese momento. Hay una cosa muy importante de distinguir y de entender, tanto en lo que pasó en Chile hace 5 años, como en el análisis sobre los estándares internacionales de defensa y protección de los derechos humanos, y es que la mayor parte de la protesta fue pacífica, incluyó miles de personas que pacíficamente salieron a la calle de forma creativa a expresar sus demandas, y que sí, efectivamente hubo algunos episodios de violencia, pero lo que dicen los estándares es muy importante y que la policía tiene que entenderlo, los carabineros, pero todas las otras estamentos de aplicación de la ley y la sociedad en sí, es que los actos de violencia esporádica u otros actos punibles cometidos dentro de una reunión pacífica o de una manifestación, de una marcha, el estallido, como lo llamaron ustedes, no privan a las personas de su derecho a la libertad de reunión pacífica. Entonces, en ese sentido, hay que manejar muy claramente la información, y la memoria sobre el estallido debe dar cuenta de toda esa gente que salió a las calles de forma pacífica, a buscar cambios, a expresar lo que tú dices, sus quejas o sus críticas sobre la administración del poder en Chile, y por otro lado, identificar que los casos violentos, los casos de violencia, pues se atiendan de forma separada, con sus propios procesos adicionalmente de investigación y de sanción. Pero hay una idea equivocada de que cualquier cosa rara que pase en una protesta o en una manifestación, sobre todo en estas manifestaciones tan masivas, pueden ser consideradas violentas, y no es así. Los estándares internacionales de la protección al derecho de asamblea pacífica dicen que hay un montón de hechos que pueden parecer violentos ante la idea de cualquier observador, pero que en realidad no son considerados y no son tipificados como violentos dentro de los estándares internacionales. El tema de buscar ideas o metas polémicas, o inclusive el uso de expresiones que puedan considerarse ofensivas, la disrupción creada por las protestas en sí, daños a la propiedad o activos físicos que no destruyan el activo, que no lo inutilicen, que no lo desaparezcan, inclusive el uso de cubiertas faciales u otros disfraces y herramientas. Hay un montón, es una lista inmensa, y pues no vamos a aburrir a tus oyentes con toda esta información, pero lo más importante es entender que no todo lo que pasa en una protesta masiva es violencia, que la disrupción, incluyendo la disrupción de las calles, del tráfico, no puede ser considerado como violencia, que un graffiti no puede ser considerado como violencia. Es decir, hay un tema gigante alrededor de esto, y la memoria que se debe construir colectivamente sobre el estallido debe dar cuenta de la cantidad de personas que pacíficamente hicieron su ejercicio a la protesta, y los otros casos, incidentes que deben ser considerados de forma aparte. Pero las dos cosas hicieron parte de la realidad del estallido, pero en el estallido tiene que ser respetado dentro de la memoria completa, no solo de lo que pasó, sino también de lo que generó, ¿no? De todas las discusiones del poder que generó en el país y lo que vino después. Uh-huh. Gina, perdón. ¿Qué dice de nuestra institucionalidad el problema de la impunidad, ¿no? Respecto de los crímenes cometidos por las fuerzas de orden y seguridad, las violaciones a los derechos humanos que se registraron en ese periodo? Revisando algunos datos que nos otorga Amnistía Internacional Chile, al año pasado, del total de denuncias que se presentaron en aquella época, que fueron más de 10.000, menos del 1% había alcanzado algún tipo de resolución
resolución judicial reparatoria, es decir, que hubo algún castigo y algún atisbo de reparación respecto de las víctimas. ¿Qué pasa ahí? Eso es muy grave, eso habla de las debilidades del sistema para atender hacer justicia y prestar rendición de cuentas a graves violaciones de derechos humanos, pero tenemos que entender adicionalmente que estamos hablando de personas que quedaron mutiladas por la acción de la fuerza pública. Tenemos que entender adicionalmente que hubo casos graves, hay acusaciones de violencia sexual y violencia basada en género también en el proceso de las protestas. Estos son casos graves que debieron atenderse de forma inmediata. Yo he visto, y esto no es un caso solo de Chile, esto es un caso pues pasa en muchos lugares, que la justicia muchas veces toma y empieza a trabajar desde los mandos más bajos. Entonces, en este caso, el carabinero, que al final con su acción generó un daño permanente en alguna de las personas que estaban participando, pero la cadena de mando tiene que seguirse también la investigación sobre la cadena de mando, y creo que eso es lo que más ha fallado en el caso chileno. Creo que y ese es un problema muy grave, no solo porque no permite que haya justicia aplicada a las personas que cometieron graves violaciones de derechos humanos, sino que también genera como una idea muy tergiversada hacia futuro, de que finalmente cualquier persona en el uso de su cargo puede hacer cualquier cosa, porque la justicia no le va a llegar, y mucho menos si está en un cargo alto del ejercicio del poder, y eso es muy grave. Pero adicionalmente a esto, no solo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, cuando mencionas la institucionalidad, es muy importante entender que la institucionalidad chilena y las normas chilenas asociadas al derecho a la libertad de asamblea pacífica, es decir, protestas, manifestaciones y demás, es una legislación vieja que no está alineada con los estándares de libertad de asociación, y eso también, de libertad de asamblea, perdón, y eso también genera un problema, porque al final están también los diferentes actores del orden, incluyendo carabineros, que tienen que cumplir una ley, que es una ley que de una u otra forma es obsoleta, que les obliga adicionalmente a hacer un manejo restrictivo de la protesta, y eso genera también tensiones sobre lo que realmente debería tener el país como institucionalidad, que es una institucionalidad robusta, que no solo permite, sino que adicionalmente alienta la protesta, y que adicionalmente tiene toda una estructura alrededor de las fuerzas del orden, para que las fuerzas del orden estén preparadas, entrenadas, que tengan adicionalmente los implementos y las condiciones buenas para que puedan ejercer su labor. Todo esto en Chile está muy atrasado, y pues es muy triste, porque siendo Chile un país que ha dado una pauta tan importante para tantas cosas en el continente, pues tenga que esté como tan atrás en estos temas que son tan importantes, y es muy, muy, muy importante para la garantía de la justicia y la reparación de lo que pasó en el estallido y en otros momentos, digamos, de protesta, como para el futuro, para que el país pueda estar alineado a los estándares y el derecho a la libertad de asamblea y a la protesta pacífica se puedan respetar. Estamos conversando con Gina Romero, relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, a propósito de la conmemoración que vamos a tener pronto, en unos días más, cuando conmemoremos 5 años del estallido social, revuelta popular que se registró en nuestro país en el año 2019. Nos queda poco tiempo, Gina, pero le quería preguntar por último respecto de la situación de las fuerzas de orden, en particular de carabineros. Se habló mucho luego de estos atropellos que se cometieron durante este periodo, de la necesidad de reformar la institución, de modificar sus protocolos, de modernizarla, en fin, de hacer una cirugía mayor respecto de cómo estaba operando, en línea con lo que usted señalaba también, esta necesidad de adaptarse a estos nuevos tiempos. Pero bueno, posteriormente vino la pandemia, y en estos momentos, a propósito también de fenómenos que cruzan también nuestra región, como por ejemplo la presencia de crimen organizado, se ha levantado mucho el debate en torno a la seguridad y respecto de la necesidad de apoyar a instituciones, en este caso como Carabineros, ya no con estos cambios que se habían
propuesto en un inicio, sino que dotándolas, por ejemplo, de más herramientas como armas, en fin, y otorgarles incluso cierta libertad de acción que a veces raya incluso con la impunidad. En fin, ¿cómo ven esa situación? Porque, claro, es algo que incluso trasciende lo que ocurre acá en Chile. Se puede ver en la región como a veces sectores de la sociedad optan por privarse de ciertas libertades o derechos en pos de este concepto, ¿no?, de tener una mayor seguridad, supuestamente. Sí, ese es un tema muy difícil y creo que no solo Chile, sino el mundo entero necesita mirar a las lecciones que tenemos como colectivos y como sociedades de lo que ha sido llamado la guerra contra el terrorismo que empezó desde el 9 de septiembre y ha avanzado, y cómo ese proceso de securitización de las diferentes discusiones de la vida en sociedad, precisamente con la lucha contra el terrorismo, se ha hecho a expensas de la protección a los derechos humanos y también de la garantía de la posibilidad de investigación adecuada y apropiada y de resarcimiento de los daños cuando se hace violaciones a los derechos humanos. Este es el caso particular también de los temas de seguridad. El caso de Chile no es el único. En América Latina tenemos muchos problemas y tenemos muchos casos, incluyendo el de Ecuador, que está en una discusión similar, teniendo en cuenta que adicionalmente Ecuador también tuvo un estallido más pequeño, pero parecido en un periodo de tiempo muy similar al de Chile, y es cómo hacemos para que efectivamente las fuerzas del orden tengan todas las herramientas necesarias para hacer su trabajo y proteger a la ciudadanía, que es su objetivo primario y que es un objetivo loable y necesario para la vida en sociedad, y cómo hacemos para que eso se haga al mismo tiempo que pasen otras dos cosas. La primera es que se protejan los derechos humanos y la segunda es que haya también una protección de la fuerza pública en sí. Lo que vemos en muchos casos, y Chile no es la excepción, es que las fuerzas de seguridad, los carabineros más de terreno que están en las calles, en los campos, necesitan también un mejor entrenamiento, una mejor pues como disposición de materiales para su trabajo, y esas cosas a veces no pasan al tiempo. Cuando se habla de la reforma al sector de la seguridad y la policía, sobre todo en los casos después de violaciones a los derechos humanos en las protestas, muchas personas, la comunidad en general piensa que es quitarle herramientas a las policías para que puedan actuar, y en realidad no se trata de eso. Se trata de alinear los protocolos para que estén más cercanos a los derechos humanos, a la protección de los derechos humanos, alinear los procesos de recolección de información para que tanto la policía misma como la ciudadanía esté segura que en un proceso de investigación la información va a ser clara, transparente, objetivamente recogida y presentada ante los sistemas de acceso a la justicia, pero también implica que se pueda defender y proteger a la integridad misma de las personas que están en las policías, que tengan el entrenamiento, que tengan el equipamiento, que tengan horarios adecuados para su trabajo, que estén trabajando en las condiciones necesarias. Una reforma a la policía no implica ponerle más carga a la policía, no implica hacer que las policías no tengan las policías no tengan las mejores condiciones de trabajo, sino al contrario. Entonces creo que esa discusión amplia también hay que darla, y en ese sentido una policía que esté mejor entrenada, mejor formada, mejor equipada, también es una policía que va a tener mayor capacidad de ejecutar su acción en respeto a los derechos humanos. Y esa es la discusión que a veces no se da. Hay gente que quiere simplemente poner la narrativa de quieren reformar a la policía porque quieren quitar policía, quieren que no puedan hacer nada, quieren que no puedan tomar decisiones, y eso no es cierto. Bueno, Gina Romero, relatora de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar acá con nosotros en la radio y por supuesto también con nuestros auditores y auditoras. Que esté muy bien. No, gracias a ti y saludos a todas las personas que nos escuchan. Adiós.
Ahí estaba entonces conversando Gina Romero con nosotros, relatora, nuevamente repito, de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, una entrevista que pudimos realizar también en coordinación con Amnistía Internacional Chile. Son las 9 de la mañana con 57 minutos y despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Rápidamente les dejamos la invitación a que siga junto a nosotros porque en todas nuestras plataformas llega Antonella Esteves y Semáforo. Me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras. Que tengan una buena jornada.